Bien. Entonces aquí estamos observando, justamente la foto que le he mandado. Estos trazos así oscuros son las agujas, ¿no es cierto? Y esto sería el eutéctico, ¿no es cierto? En cambio acá, digamos, en la aleación ya modificada, ¿no es cierto? Vemos que justamente acá tenemos los granos del aluminio con algún contenido de silicio, y este eutéctico, ¿no es cierto?, el que une los granos, ya se encuentran en el estado globular. Y así, digamos, tenemos la aleación modificada y la aleación normal, ¿no es cierto?, sin modificar. Este es otro concepto que ya vamos a verlo luego, ¿no?, de comportamiento de las fundiciones del aluminio. Eso se llama pixo vaciado. Es un proceso también de fusión, pero combinado con otros procedimientos. Entonces iba a mostrarles, ¿no es cierto?, las características. Bien, este es el horno fusor, que hacía referencia en la foto que les he mandado, ¿sí? Donde nosotros aquí vamos a incorporar los lingotes que son provistos por un proveedor, ¿no es cierto? Si bien nosotros decíamos que nosotros obtenemos aluminio en Puerto Madryn, ¿cierto? También ahí se pueden preparar directamente aleaciones, ¿no es cierto?, que se compran directamente, ¿no es cierto?, a esa fábrica. Pero normalmente los proveedores en la industria, ¿no es cierto?, compran el aluminio por un lado y los elementos de aleación por otro, ¿no es cierto?, así como en la fabricación de piezas de fundición de hierro, ¿no es cierto?, teníamos distintos elementos para componer la aleación de la fusión que necesitamos obtener, ¿no es cierto? En este caso también, aquí en la foto ustedes tienen a la izquierda la forma, ¿no?, que tienen los lingotes que fabrican, digamos, los proveedores industriales. Según la aleación que quieren, ya la venden, ¿no es cierto?, en la composición adecuada. Incluso esos fabricantes han utilizado, ¿no es cierto?, el elemento modificador, porque venden un producto de calidad, ¿no es cierto? Y lógicamente esos lingotes tienen muy buen aspecto, es decir, brillantes, límpidos, ¿no es cierto?, porque lógicamente tienen una condición específica. Y si ustedes observan la superficie del lingote, ¿no es cierto?, tiene muy poca contracción, es decir, que prácticamente tienen un ligero desnivel, ¿no es cierto?, que justamente ese desnivel es el rechupe muy ligero, ¿no es cierto?, que se forma en la superficie del material. Porque justamente, vuelvo a repetir, tiene la condición de modificar la aleación. Pero cuando yo cargo, ¿no es cierto?, para efectuar un determinado un determinado volumen de material, cargo lingotes aquí y a su vez voy a cargar también todos los recortes, ¿no es cierto?, y material a recuperar que salen de los bancos de colado. Entonces, todo esto lo agrego en la solera del horno, que es un piso ligeramente inclinado, ¿cierto? Y ahí, mediante calentamiento, normalmente acá estamos hablando
de un calentamiento a gas, ¿no es cierto?, se funde y llena la parte de la cuba del horno, ¿no es cierto? Y esta cuba, ¿no es cierto?, una vez que está completada la carga, el determinado volumen correspondiente, normalmente tienen un agujero de colada, ¿no es cierto? Y en ese agujero de colada, lógicamente, en la mayoría de estos hornos son rebatibles, entonces van a verter, ¿no es cierto?, en esta cuchara, es como un gran balde, ¿no es cierto?, una cuchara que se denomina de transferencia. Entonces aquí, ¿cierto?, se va a verter el aluminio líquido, la aleación líquida, ¿cierto? Y acá se van a generar, digamos, una serie de turbulencias que van a provocar escorias, ¿no? Entonces, con diversos tipos de productos químicos, se va a limpiar todo ese baño, ¿cierto? Y vamos a observar una superficie limpia. Según el procedimiento que se lleva a cabo, ya se acostumbra, digamos, a preparar un determinado proceso, ¿no es cierto?, que puede consistir en agregar pastillas, por ejemplo, desde gasado, ¿no? Porque al caer, ¿no es cierto?, líquido, ¿no es cierto?, se genera ahí esa turbulencia y arrastra gases, ¿no es cierto?, y lógicamente a la temperatura de trabajo, que normalmente suele ser 840, 850 grados, ¿no es cierto?, va generando, digamos, una serie de contaminantes de la aleación. Entonces, luego que se ha procedido a la limpieza y posiblemente el agregado de sales, ¿no es cierto?, para evacuar los gases, también se suele utilizar una lanza, ¿no es cierto?, que se somete un gas inerte a presión, ¿no es cierto?, al fondo de la cuchara de transferencia, y por efecto mecánico, ¿no es cierto?, estos gases suben y arrastran, ¿no es cierto?, los gases que pueden haber quedado ocluidos, ¿no es cierto?, durante el proceso. Gases también pueden producirse, ¿no es cierto?, en la combustión de calentamiento. Y si la temperatura es máxima, digamos, o sea, se puede descontrolar o estar utilizando una temperatura elevada. Cuando más elevada es la temperatura, mayor absorción de gases puede tener el líquido, ¿verdad? En esta condición, ¿no es cierto? Entonces, luego de una serie de procedimientos, ¿no es cierto?, vamos a lograr limpiar, digamos, el baño. Pero como digo, si el baño está limpio, ¿no es cierto?, acá observaríamos una superficie tal si fuera un espejo, ¿no?, muy brillante, muy suave, ¿no es cierto?, que sería la condición específica de un buen comportamiento de esa aleación para el colado de las piezas, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros tenemos buena condición del baño, lógicamente podemos dar satisfacción de que todo está bien. Ahora, si tuviéramos alguna causa y por controles periódicos, ¿no es cierto?, ya que este material, ¿no es cierto?, va a ir a los hornos donde se van a colar las piezas. Hay otros hornos que mantienen la temperatura de colado. Esos hornos normalmente se llaman de mantenimiento o de espera, que cuando están disponibles las piezas, nosotros sacamos de ahí para llenado de cada una de las piezas que se produzcan. Entonces, con el tiempo, ese estado de modificado, ¿no es cierto?, como que se evapora de la aleación y pierde el efecto. Entonces, permanentemente hay que estar manteniendo, ¿no es cierto?, las condiciones ideales, y cuando tengamos algunas dificultades, ¿no es cierto?, le podemos agregar una determinada proporción del elemento modificador. Luego de esta característica, ¿no es cierto?, hay siempre personal de laboratorio o una persona especializada para ese control. Se puede ir, digamos, tomando una muestra, ¿no es cierto?, de este baño, ¿no es cierto?, y se produce
la solidificación de una pequeña probeta. La pequeña probeta puede tener algunas de las formas, ¿no es cierto?, de fácil moldeo. Puede ser una copita, ¿no es cierto?, que se va a llenar con el aluminio líquido y se va a proceder a solidificarla en vacío. Lógicamente se obtiene este vacío mediante un dispositivo, es decir, un pequeño banco, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a efectuar el vacío. Y lógicamente, una vez que hemos llenado la copita con aluminio, inmediatamente, lógicamente ya la bomba de vacío está trabajando. Una vez que hemos llenado la copita del aluminio de muestra, ¿no es cierto?, vamos a aislar, ¿no es cierto? Normalmente se aísla con una campanita de vidrio, puede ser, ¿no es cierto? Aislamos, lógicamente acá tenemos una junta, y va a producir la solidificación mientras se está efectuando el vacío. Entonces, esa copita observaremos luego cómo es la superficie o el menisco, ¿no es cierto?, de transformación que se ha efectuado. Si es ligeramente plana o con un ligero rechupe, ¿no es cierto?, que podemos observar una condición tal como esta. Cuando hay un ligero rechupe, significa que esa pieza tiene el modificado, ¿no es cierto?, dentro de las proporciones ideales, ¿no es cierto?, para el procedimiento de llevar, ¿no es cierto?, la carga a los bancos de fusión, como decía, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si no estuviera en buenas condiciones la aleación? Vamos a observar que acá puede generarse, digamos, una deformación en la superficie, es decir, una especie de sobre nivel, justamente porque no estaba en las condiciones adecuadas de modificación de este material. Entonces, esto me estaría indicando que no está buena el material y que tengo que agregar el modificador, ¿no es cierto?, según la característica de esa pieza, ¿no es cierto? Esa pieza puede ser también llevada a un laboratorio y por peso, ¿no es cierto?, primero de la pieza en cuestión, ¿no es cierto?, y por otro lado, a través de un peso sumergida en agua, lógicamente en una balanza de precisión, vamos a determinar la densidad que corresponde al aluminio. Lógicamente, esa densidad de esta pieza va a ser menor que la pieza cuando está bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque significa que esta pieza tiene poros, ¿no es cierto?, que han sido la interferencia que ha logrado el silicio primario, o sea, el silicio en estado normal, y lógicamente no ha permitido una buena densidad o una buena estructura compacta, ¿no es cierto?, al efectuar la muestra. ¿Tiene Si estructura circular? ¿no es cierto?, esa probeta defectuosa, vamos a observar, ¿no es cierto?, que esa irregularidad, ¿no es cierto?, de la superficie es porque tiene poros, ¿no es cierto?, justamente concentrados, que a medida que fue solidificando, ¿no es cierto?, fueron tendiendo a la superficie por el efecto de vacío, pero quedaron atrapados porque, lógicamente, solidificó rápidamente sin estar en condiciones el baño del material. Mientras que esta otra probeta, si la cortamos perfectamente, se observará de que es una superficie suave, brillante, que no tiene ningún tipo de imperfección. Entonces, esta pieza no es adecuada para llevar al banco de fusión mientras no tengamos nuevamente que incorporar la modificación adecuada.
¿Se entiende, Profe, verdad? Sí, sí, yo tengo una pregunta. Usted, sí, usted dijo que se perdía, digamos, el elemento modificador, sí. Ujú. pero se pierde por el tiempo, por temperatura o... Las dos cosas, o sea, cuando el baño se mantiene estable, digamos, sin la productividad correspondiente, ¿no es cierto? La temperatura y el tiempo, digamos, que se va a transcurrir, digamos, durante el proceso, ¿no es cierto? Por algún inconveniente, ¿no es cierto? Eso se va a ir evaporando, ¿no es cierto?, en gases a la superficie. Mientras que cuando el banco está activo, ¿no es cierto?, se va a ir consumiendo ese material y se va a ir incorporando más, ¿no es cierto?, a través del proceso que corresponda, digamos, desde la fusión a los bancos, ¿no? Por esa razón. Una vez que ya No, no, solidificó, una vez que está solidificado, no altera después la estructura. no, una vez que se ha solidificado, ya hemos logrado Bien, los glóbulos correspondientes y eso se va a mantener porque no va a haber un efecto mecánico que lo modifique. perfecto. O sea, el efecto mecánico que lo podría modificar es si calentáramos de nuevo y pasara, digamos, el movimiento interatómico, o sea, el nivel de energía, ¿no es cierto?, lo que puede alterar de nuevo la pieza. Entonces, mientras esté bien modificado, ya la pieza va a tener una buena conformación y no va a haber más alteración de las condiciones de respuesta mecánica que van a tener. Entonces, es consecuencia, ¿no es cierto?, del procedimiento de trabajo, el resultado que se va a tener en las distintas funciones, ¿no es cierto?, mecánicas, ¿no?, en particular de las aleaciones aluminio-silicio. Bueno, ahora hay varias, ¿no es cierto?, tipos de aleaciones, ¿no es cierto? Fundamentalmente, como decía, las aleaciones del cobre, las aleaciones con el zinc y estas con aleaciones del silicio, que tienen características propias. Ahí en las fotos, ¿no es cierto?, le he encabezado estas aleaciones en particular, y después he iniciado, ¿no es cierto?, otras aleaciones de uso aeronáutico, ¿no? Esas no están copiadas porque justamente no tuve lugar en esa oportunidad que estuve transcribiendo al pizarrón estas aleaciones, y lo que vamos a hacer es agregarlas, ¿no es cierto?, a través del dictado, ¿m?, de cada una de estas. Entonces, otras aleaciones de uso aeronáutico, las vamos a poner aquí. Son aleaciones de aluminio con cobre, después tendríamos entonces, la iniciamos de este modo, ¿no es cierto? En el renglón seguido vamos a poner la aleación de cobre, 4%, magnesio 2%, cobre 4%, magnesio 2%, silicio 1,5%, ¿sí? Después vamos a poner aleación de cobre, 4%, y le sigo el dictado, ¿no es cierto? Ahora viene níquel, el 2%, níquel 2%, y agregamos magnesio y silicio en esta aleación. Esto no figura un porcentaje, pero normalmente se refiere
a porcentajes no mayores del 1% de estos elementos, o sea, en 0, tanto, 0,5 por ejemplo, a 0,8, pero no, nunca más de 1%, por eso no figura un determinado porcentaje. Una aleación siguiente, ¿no es cierto?, es la del magnesio, 5%, manganeso, el 10%. Otra aleación es con manganeso, 2% únicamente, o sea, aluminio y 2% de manganeso. El manganeso normalmente le da ductilidad, ¿no es cierto?, a estas aleaciones, es decir, que se pueden conformar piezas por deformación mecánica nada más, o sea, en deformación plástica. Y después tenemos una aleación de silicio del 8 al 13%, sería justamente la aleación que hacíamos referencia recién, que debe ser modificada, 8 a 13%. Y después tenemos una Profe, ¿cómo dijo? aleación, Perdón, ¿cómo dijo después del manganeso 2%? otra aleación con silicio del 8 al 13%, y a esta le agregamos cobalto, también en proporciones inferiores, pequeñas. Bien, una aleación también que es muy utilizada es la aleación de cobre 4%, níquel 2%, y magnesio 1,5%. Como dato decimos que esta aleación tiene elevada resistencia mecánica, buen comportamiento al impacto, o sea, piezas que pueden sufrir choque, y normalmente se puede utilizar hasta temperatura de 400 grados centígrados. De 400 grados centígrados. Otra aleación, punto y aparte sería otra aleación, con silicio 12 a 14%, magnesio 1 a 1,2%, que posee una resistencia de 28 kilos sobre milímetros cuadrados. ...28 kilos sobre milímetros cuadrados... ...y una dureza Brinell... ...de 125. Tiene un bajo peso específico. Esta aleación tiene bajo peso específico. Y a su vez tiene buen comportamiento. Friccional. Es decir, que admite un rozamiento dentro de estas características. Bien, entonces,
hay una aleación con cobre 3,5 a 4,5%, sería 4% en general, con magnesio 0,6%, con manganeso 0,7%, 0,7%, y silicio 0,6%. 0,6%. Esta aleación, ¿cierto?, puede obtenerse para gran resistencia mecánica mediante un proceso de fabricación que consta de la fusión de la aleación, o sea, se prepara la aleación, luego se efectúa un recocido a 300 grados, luego se efectúa el conformado mecánico, es decir, la deformación plástica, ¿se acuerdan ustedes? Forja, laminación, estirado, etc. Que lleva a una resistencia mecánica de 24 a 30 kilos sobre milímetros cuadrados. Una buena resistencia mecánica, ¿sí? Con un alargamiento de 2 a 4%. De 2 a 4%. Aquí les hago una observación, ¿no es cierto?, como concepto de lo que son las distintas propiedades mecánicas del material. Estoy diciendo que esta aleación puede tener de 24 a 30, ¿no es cierto?, el kilo sobre milímetros cuadrados de resistencia. Y por otro lado estoy hablando de un alargamiento entre 2 a 4%. Entonces, la observación es que estamos hablando de que estas propiedades mecánicas, resistencia y alargamiento, lógicamente tienen un determinado orden, ¿no es cierto? Es decir, que en realidad, si yo digo que la resistencia es de 24 a 30, el alargamiento debería tener el orden de 4 a 2 y no de 2 a 4, ¿verdad? Porque justamente a mayor resistencia mecánica es menor el alargamiento. O sea, es como que se rigidiza, ¿no es cierto?, con el aumento de resistencia. Entonces, es, digamos, posible de considerar, ¿no es cierto?, en un examen parcial, ¿no es cierto?, una pregunta que nos permita conceptualmente razonar, ¿no es cierto?, este comportamiento, ¿no? A lo mejor les tocó, ¿no es cierto?, en el parcial, alguna pregunta de este tipo, que tenemos que ordenar, ¿no es cierto?, las relaciones de comportamiento de los distintos sistemas materiales. Bien, luego de esta observación decimos que se efectúa sobre esta aleación un tratamiento de solubilizado, es decir, la estructura 4S, a 510 grados. A 510 grados. Y posterior temple en el agua
y luego un envejecimiento, es decir, el precipitado de los elementos de aleación. Y obtenemos en esta condición una resistencia mecánica de 42 kilos sobre milímetros cuadrados. 42 kilos sobre milímetros cuadrados. Y un alargamiento del 19%. Del 19%. Bien, hemos dado entonces unos detalles muy importantes, ¿no es cierto?, sobre el aluminio, su comportamiento y las aleaciones de este metal, del aluminio, ¿no? Tenemos que decir que este elemento, el aluminio, es cada vez más utilizado por sus buenas características, fundamentalmente, como decíamos, de la alta resistencia, digamos, a la corrosión, fundamentalmente, y aliado con el cobre con mayor razón, por su bajo peso, ¿cierto? Cuando necesitamos trabajar con grandes estructuras, ¿cierto? Donde es importante, digamos, las instalaciones de los distintos órganos, ¿no es cierto?, o componentes que podemos utilizar para esta condición. Por ejemplo, en los telescopios se están utilizando actualmente en los grandes centros de observación, ¿no es cierto?, generalmente de atmósferas o hacia los distintos fenómenos, ¿no es cierto?, de la astronomía. Estamos observando que se utilizan en grandes telescopios láminas de aluminio perfectamente pulidas, donde se utilizan como reflexión, ¿no es cierto?, para las distintas imágenes que se van a realizar en esos elementos, ¿no es cierto? Estos, lógicamente, telescopios utilizaban antes grandes estructuras de vidrio, pero a su vez eran necesarias permanentemente de cambiar, porque lógicamente se volvían opacas, ¿no es cierto?, en su trabajo o en el tiempo, y lógicamente era bastante engorroso el procedimiento, lógicamente, para sustituir piezas nuevas, como así también magnificar, ¿no es cierto?, las dimensiones que tenían. En cambio, con las láminas de aluminio, digamos, cuando pierde, digamos, esta capacidad de reflexión, ¿no es cierto?, se puede cambiar directamente en la lámina y poner láminas nuevas, ¿no es cierto?, y lógicamente con la comodidad, ¿no es cierto?, de permitir una instalación con mucha mayor facilidad. Entonces, tenemos esa característica fundamental, ¿no es cierto?, para la confección, ¿no es cierto?, o la sustitución de elementos que antes se utilizaban con un determinado fin o función, y ahora con este elemento tan noble, ¿no es cierto?, se permite una gran capacidad. Lógicamente, los distintos procesos de obtención del aluminio puro, que cada vez se desarrollan con una mayor eficiencia, hace, digamos, las distintas posibilidades de los mismos. Como así también, ¿no es cierto?, lo que nosotros observamos en este elemento, ¿no es cierto?, que se pueden conseguir cada vez, ¿no es cierto?, láminas más finas, ¿no es cierto?, ya que los procesos industriales están logrando ese tipo de efecto. También podemos observar, ¿no es cierto?, que el estado de oxidación, que es tan limitado, ¿no es cierto?, al formar sobre el aluminio puro una capa de aluminio impermeable, ¿no es cierto?, a las agresiones ambientales,
también posibilita el mayor uso, ¿no es cierto?, en los distintos elementos, ¿no? Los mismos que en el metalizado de los faros, ¿no es cierto?, que hoy en día se utilizan en los vehículos, ¿no es cierto?, justamente la deposición de finas láminas de aluminio sobre el complejo sistema, ¿no es cierto?, de reflexión que poseen, ¿no?, hoy en día los elementos, ¿no es cierto?, hace que también sea un elemento más ligero, muy liviano, ya que las cazuelas de los faros, por ejemplo, son plásticas, es decir, son polímeros, y con el espejado, ¿no es cierto?, que se efectúa con estas láminas de aluminio de algunos micrones, ¿no es cierto?, de espesor, hace, digamos, que sea todo los elementos mucho más ligeros y de fácil y económico, ¿no es cierto?, conformados, ¿no es cierto?, en la nueva tecnología que estamos utilizando. Bueno, más detalles, lógicamente, se pueden observar, digamos, con detenimiento, ¿no es cierto?, para las nuevas construcciones del elemento, como de todos los elementos que vamos a ir analizando. Luego de en la próxima clase sería que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, o vamos a hablar del magnesio, ¿m?, como un elemento de similares características del aluminio. Bueno, chicos, si tenemos alguna pregunta, conversamos al respecto. Si no, vamos a ir dejando. Ya estamos en tiempo de descuentos. Profe, yo vi que hacen cárter de magnesio. De magnesio. Sí, O aleación de magnesio sí, sería, puede ser ¿sí? una aleación. Correcto, sí, sí. Sí, sí. Ahora, hoy en día se están haciendo fundamentalmente cárter o depósitos de aceite, ¿no es cierto? U otro tipo de carcasas, ¿no es cierto?, de aleaciones de magnesio, justamente por el bajo peso, ¿no?, que poseen. Antes se hacían de acero, una lámina embutida de acero, ahora se están haciendo justamente de aleaciones livianas. Como así también las ruedas, ¿no es cierto?, de los vehículos, que eran estampadas de acero, ahora se hacen fundidas en magnesio, aluminio magnesio. Son más Lógicamente por el resistentes. vaso. ¿Eh? Son más resistentes que las de acero. No, a igual resistencia alivianan el peso. Mm. O sea, lógicamente siempre hay que respetar la resistencia del componente al cual se va a sustituir. Es lo más importante. ¿Y es más barato, por ejemplo, el aluminio que el vidrio? Sí, naturalmente. Sí, sí. Es más barato. Y tenemos en cuenta que la temperatura de fusión del aluminio es 660 y el vidrio se debe fundir a 1600, aparte, lógicamente, de la transformación que hace necesaria para obtenerla. Y el peso del vidrio normalmente duplica a la de una aleación de aluminio. Bien, no sé. No, yo por mi parte no tengo preguntas. Bien, bueno, cualquier cosa,